Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más, este tercer capítulo de Canino Observante, un espacio donde encuentran diferentes puntos de vista, acercamientos y lejanías alrededor de la cultura visual, la historia del arte y, por qué no, la música. Hoy un tema muy interesante, pero primero, hola Andrés, ¿cómo vas? Hola Willy, muy buenas tardes. Sí, hoy tenemos un tema bien particular en esta tercera entrega de nuestra primera temporada de Canino Observante, en el cual vamos a trabajar o vamos a tratar de dar um, o de dilucidar términos o de dar claridad a conceptos muy pertinentes frente a todo lo que es la cultura visual, pero no solamente la cultura visual. Hoy vamos a trabajar algo que se llama creatividad, talento y genialidad. Entonces, para ustedes que están al otro lado escuchándonos o que nos están viendo, ese será nuestro tema del día de hoy. Esperamos ansiosos sus comentarios, sus intervenciones en la cajita y pues nada, Willy, comencemos. Claro que sí. Entonces, arrancamos con esto que se llama creatividad. Crear una idea, crear algo. Eh, o como lo definiría un simple diccionario, capacidad de asociar ideas y conceptos. Es lo que es creatividad, ¿cierto? O lo que entendemos en un significado de esa palabra. Pero haciendo estudios, mirando, por ejemplo, el profesor Mihaly Csikszentmihalyi, que es un profesor de psicología que se ha encargado de estudiar la creatividad, nos habla que limitar a la creatividad como un simple proceso es algo que no le hace relevancia a todo este término y a todo este concepto que significa creatividad. Él nos plantea más o menos en una definición así rápida que esto es la mezcla y la interacción entre lo que sería la cultura, el ser, la persona, y un ámbito social. Es la interacción entre esos tres escenarios y ahí es donde aparece la creatividad y donde se da esa acción de crear una idea. No sé si sea crear una idea, ¿sí? Pensaría yo que es más bien que tú tienes una idea y esa idea la tienes que poner en función de algo. Pero, pero sí es crear la idea, Andrés, porque es ese chispazo y es lo primero que viene de la imaginación y de ese imaginario y es la creación de la idea. La idea es lo primero que ocurre en el cerebro. Claro, pero no, o sea, lo que me refiero es que no es crear la idea como tal, es tener una idea Ok. frente a unas necesidades propias de un contexto y de ahí parte la creatividad. Es decir, en términos como tú lo estás planteando, como lo plantea Mihaly, es como, venga, yo tengo aquí en mi cabeza algo, esto lo vamos a denominar una idea, y esa idea, a partir de ella, yo voy a empezar a tener unos procesos creativos porque quiero dar respuesta a algo eh, puntual, ¿cierto? Entonces hay unos procesos que es el de observación, que me dice, me nutre, me va nutriendo, el proceso de empezar a entablar algunas conversaciones o conexiones con otros y lo que yo tengo para poder expresar, ¿cierto? En ese orden de ideas pensaría que uno no crea la idea, sino que la idea está allí per se y se genera el proceso creativo de la creatividad en el que yo puedo utilizar determinadas herramientas con determinadas técnicas a través de mi idea y a través de lo que yo soy para poder generar una imagen, una pieza musical, cualquier cosa que le dé solución también Sí. a un problema o algo que quiero manifestar. Por eso es importante tener en cuenta ese yo que no es un yo vacío o ese ser que no es vacío, sino que se está nutriendo de lo que ve en su contexto y cómo voy a lograr solucionar de alguna u otra forma alguna imagen. En algún momento hablábamos que tú podías tener el cuadro más hermoso del mundo en tu cabeza, ¿cierto? Sí. Pero entonces esa es la idea. La otra cosa es cómo la ejecutas y cómo desde el acto creativo ese
cuadro que está aquí en la cabeza se convierte en algo real, en algo tangible. Y ahí entramos a ese segundo concepto que queremos hablar, porque hablamos del talento, de lo que es el talento, ¿no? Entonces, nos dicen que el talento es algo innato y natural y que se va desarrollando a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo que estás trabajando del cuadro, ¿el talento sería el poder pintar? Pregunto. Yo creo que son dos cosas. ¿O poder dibujar? Hay dos cosas dentro del talento, ¿sí? El talento es una habilidad potenciada, una habilidad que se trabaja, que se construye. No. Creo que habilidad es lo que se desarrolla a través de, o sea, tú puedes desarrollar una habilidad, como tú me dices, practicando, por ejemplo, ahí es donde se da la habilidad, pero el talento es algo innato, algo que ya viene contigo. Siento que no es tan así. O sea, yo creo que en la representación de imágenes tú no puedes tener el talento, es decir, no naces con la disposición y capacidad de pintar, ¿sí? Pero te gusta, hay un gusto allí y empiezas a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, hasta que la habilidad se convierte en un talento. Sí, es cierto que hay personas que nacen con esta estrella, pues, para decir, no, yo desde que tengo 5 años, mis líneas son perfectas y mi pincelada es maravillosa. Pero siento que eh, el talento por sí solo no basta, es decir, hay que Ah, trabajarlo, hay sí, que sí, sí. desarrollarlo. Sí, claro. Es una habilidad que tú puedes tener innata como habilidad, ¿sí? Bien sea la habilidad de pintar, de tocar un instrumento. Si tú nunca has tocado un instrumento musical, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pero te llama la atención, no sé, tocar la guitarra. ¿Mm? Y nunca has tenido eh, el curso, pues, pero ahí le cacharreas un ratico, te vas puliendo, vas mirando, vas entendiendo cómo funciona la herramienta, desarrollas la habilidad, tenemos un talento, ¿sí? Aunque hay gente, insisto, que es virtuosa para muchas cosas, en términos de lo que significaría la virtud o el virtuosismo en el arte, o bueno, en casi todas las manifestaciones artísticas. ¿Mm? Pero eso por sí solo no me lleva a generar o a decir es que es talentoso. Podemos poner ejemplos clarísimos ah, en la pintura, ¿sí? Lo clarísimo, clarísimo, clarísimo es Miró. Entonces vemos líneas, vemos planos de color, pero para que él llegara a eso, ¿qué tuvo que suceder? Tipo, se vuelve o bueno, podríamos decir que desarrolla su talento después de que lo estudió, lo trabajó y dijo, puedo hacer esto y con esto que tengo acá y el concepto y la herramienta, tengo algo talento. Digamos que ahí es donde se une el talento y la creatividad. O sea, Claramente. él, lo que tú estás diciendo, él desarrolla todas estas técnicas y todos estos procesos creativos para llegar a su obra. Y ahí es donde estamos hablando de la interacción, porque obviamente viene toda esa carga simbólica que él trae, todo eso que él trae, que aprende, que estudia, que le entrega a la cultura alrededor de lo simbólico, se lo entrega, o porque él lo adquiere, y viene también esa parte social, ¿no? Ese ámbito social donde él entrega ese producto de su ser y de esa interacción, y la entrega a la sociedad, ¿sí? Ajá. Y viene, por así decirlo, un aval. Pensaría yo que más que una bala es un juicio de valor. Ok, entonces eso es lo que podríamos decir que es lo que cierra el círculo, según lo que nos dice el profesor Vihari, para que se den los tres ámbitos, el ámbito del yo, el ámbito cultural y el ámbito social. Al unirse esos tres tenemos el efecto creativo y con el talento que él tenía, entonces encontramos al final una obra, ¿no? Algo hecho por sus propias manos, un concepto desarrollado, un concepto al cual él llegó y él entrega esa imagen al mundo, pues. Exactamente, pero esa entrega parte también
de ese desarrollo de poder decir, oiga, mi problema era el problema de la representación. ¿Cómo rompo el esquema representativo que hasta el momento se venía manejando? Es decir, la estructura, pues, el cuerpo, la perfección, la línea, los tonos de color, las sobreposiciones, las venaduras, todo lo que es lo técnico. Pero entonces yo tengo una pregunta interna que me está diciendo, yo no quiero hacer lo mismo, quiero representar el mundo de una forma diferente. A través del acto creativo, en el caso, digamos, Miro, y en cualquier otro caso, se genera una respuesta a esa pregunta que él tiene allá, o que todos los que se dedican a la construcción de imágenes, a la construcción de sonidos, a la construcción de edificios, hablando de a la construcción de piezas publicitarias, tienen unas preguntas internas, su yo, cómo llegó a la representación, y a través de todo el estudio lo conecto, miro y le doy respuesta a cómo estoy entendiendo o representando el mundo desde lo que yo soy. Otro ejemplo podría ser Piet Mondrian, ¿sí? Entonces Piet Mondrian hace las series de los Boogie Boogie en los que mezclan jazz, pero lo que vemos es unos planos secuencia en la construcción de unas líneas ortogonales que nos dan cuenta de que ahí está sucediendo algo. ¿Qué es? Música. ¿Qué es? Ciudad. Pero para que él llegara allá, tuvo que, si uno revisa un poco la historia de Mondrian, hace árboles. Una concepción de los árboles que uno dice, venga, aquí está sucediendo algo. Aquí ¿Y cómo se decanta de lo figurativo a lo abstracto? Y rompe y cambia el esquema. Eso es un proceso creativo. Ahí encontramos un acto creativo. Claro. Ahora, el tema de la validación, ¿sí? El tema de la validación es otro circuito, que es el circuito social, el que me dice, esto no es bueno, o esto es muy bueno, esto es talentoso, esto no tiene talento, ¿sí? Aquí hay algo, aquí no hay nada. Se genera a través de las percepciones sociales del momento. Sí. ¿Cierto? En ese orden de ideas, y si nos devolvemos un poquito más para atrás, podemos, no sé, encontrar al hombre en la caverna, hace el bisonte, Sí. le pone la mano, ¿cierto? El acto creativo, lo más primario de lo primario. Nos fuimos a la prehistoria. Pero si lo observamos un poquito mejor, ¿cuál era la respuesta o cuál era el problema? Yo quiero cazar bisonte, yo quiero cazar un mamut, yo quiero cazar un alce, yo quiero cazar. O simplemente el acto de representación. De representación en su cueva, allá encerrado, me imagino yo, con simplemente una antorcha, representar ese mundo que estaba afuera. Exacto. Pero entonces, ¿qué necesita él? ¿Qué observó? ¿Cómo lo llega a representar? ¿Cómo lo soluciona? Entonces, se da cuenta que si se juntan las manos del hollín de la hoguera, va a tener un color negro, que la sangre va a marcar unos rojos, que con el tiempo él no sabía que se iban a oxidar y se iba a convertir en color anaranjado. Y todas las reacciones físico-químicas que suceden en el interior de la caverna, eso él no lo tenía en la cabeza, ¿sí? Eso lo supimos después. Pero él simplemente hace ese acto. Pero para su tiempo no era algo creativo. Sí, sí era creativo. Porque es que es algo nuevo, es algo novedoso que se da para él. Sí, pero me refiero que en su conjunto, o sea, es decir, en su contexto, en su comunidad, eso no era creativo, era como algo más bien místico. Era como, me voy a cerrar en la cueva y es algo mágico. Y se convierte en una imagen. ¿Cuándo tiene la validación como arte? Bueno, para algunos, porque Pero ¿quién se la da? O sea, obviamente unos terceros, un ámbito social, un ámbito en el cual se comienza a mover
esas imágenes, a ver esas imágenes. En su tiempo no es. No, en el tiempo de él no es. Y obviamente eso lo vemos a lo largo de la historia, que muchas personas que lograron hacer algo, en su momento no fueron llamadas ni creativas ni nada, simplemente fueron llamadas locas o personas raras. Y eso que ellos crearon después, años después, vienen a darse cuenta que era algo verdaderamente creativo. Creativo y le dan una connotación del talento. Del talento. Entonces, Entonces, el talento se valida a través del otro. Es mi visión del otro. pero no, el talento, por ejemplo, lo que es pintar, lo que es representar. Pero ahí diríamos, el talento combinado con la creatividad es lo que genera algo. Claramente. Porque yo puedo pintar lo mismo que tú vienes pintando y lo que me enseñaron a pintar y ahí nos quedamos. Pero cuando yo comienzo a trabajar ese proceso, cuando comienzo a trabajar esa idea y ese concepto dentro de mí, junto con todo lo que ya viene, porque yo tengo todo ese bagaje cultural, o lo que traiga bagaje cultural y simbólico, y lo combino con esa creatividad y con ese talento, como nos dice el profesor, hago esa triangulación y lo combino con el talento que está en mí, podríamos hablar que ahí es donde se da la genialidad. Yo creería que lo genial está en la ruptura, en lo disruptivo o en lo paradigmático que puede llegar a ser. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, cuando yo tengo en la cabeza ahorita a Dalí, tengo en la cabeza a Dalí desde hace unos días y tengo el problema de la genialidad con él. Entonces, se amarra a una vanguardia propia del siglo XX, es disruptivo, Ujú. pero tiene un manejo técnico brutal. Hace un estudio, o sea, para que él llegara a considerarse genial, lo genial no solamente está en su concepto, sino en la forma en la que puede representar lo onírico, en las señales simbólicas, en toda esa información, esa carga semiótica de la imagen, convertida en fragmentos o historias, porque si uno lo ve de primerazo, aparentemente no dice nada, pero nos puede estar contando la historia más preciosa del mundo. Claro. Pero ahí juega algo importante lo que acabas de decir. ¿Quién valida esa genialidad? Ok, allá quería ir, ¿sí? Allá quería llegar. Pero antes de eso, era como, tengo el manejo técnico, tengo el manejo de la herramienta, reconozco el mundo de lo real, reconozco el mundo de lo onírico, tengo una idea, tengo un capital simbólico académico brutal. ¿Cómo lo voy a poner de manifiesto? Ahí es donde entra el yo, Sí, ¿sí? Que es la impronta, es lo que marca la diferencia. Ahí recae la genialidad. claro. Ahora, ¿quién lo valida? Sus compañeros de vanguardia tal vez decían, uy, no, esto ya está muy zafado, este man está en otro nivel. ¿En qué momento se valida como que el tipo era un genio? En el momento en el que sale con un oso hormiguero paseando por las calles, dentro de su excentricidad, o en el momento en el que un grupo social totalmente diferente en el que él se movía, un contexto totalmente diferente, llega y dice, aquí hay algo más. ¿Qué está? Este es el diferente. Lo genial. Tiene la validación de la sociedad o de un grupo, digámoslo así, un grupo legitimador que pueden ser críticas de arte, pueden ser el mundo del arte, y no solamente el mundo del arte porque él también se movía en ese escenario, El mundillo era. y no solamente en ese escenario del arte, sino también era una estrella.
Era un showman. Era un showman, claro, pero entonces tenía esa visión social, ¿no? Esa visión social en el aspecto de mostrarse a esa sociedad, mostrarte a ese otro y mostrar eso que estaba haciendo y ser validado por esos otros que lo elevan a ese pedestal Genio. de genio. Lo mismo que Miguel Ángel, lo mismo que Leonardo. ¿Sí? Y lo mismo que otros que en su momento no fueron validados, pero fueron validados post-mortem o muchos. Tal cual Van Gogh, Exacto. parte de toda la escuela flamenca de pintura. Entonces tenemos una cadena, ¿no? Tenemos la creatividad, el talento y una mezcla de todo esto llega a un La habilidad. genialidad. Claro, el talento combinado con la habilidad. O sea, un talento que viene innato, pero que a su vez se trabaja día tras día, día tras día. Y se llega a ese punto de genialidad. Pero una pregunta, Andrés. Dime. ¿Podemos tener creatividad sin talento? ¿O talento sin creatividad? También. Exacto, Sí, claramente. claro. Por supuesto. Y ahí es donde se dan los equipos de trabajo. Por ejemplo, para la gente que no conoce, la cultura visual hecha por publicidad normalmente está el creativo, que se le llama así, que es el que crea el concepto, crea la idea, pero él no la plasma. Se apoya en otros, en unos terceros, para que hagan esa conceptualización gráfica. El diseñador, el fotógrafo, el cineasta, el ilustrador. fotógrafo, el que hace los textos. Claramente tú puedes tener una idea acá, ¿sí? Y puedes tener habilidad. Y algo de talento, o sea, no es como que la gente no tenga talento, o sea, todos los seres humanos tenemos un talento para algo. Así, pues Que lo desarrollamos en mayor o menor medida, también recae en lo que nos gusta hacer. Yo conozco casos de gente que es buenísima para la música y se dedicó a la electricidad, ¿sí? Que uno dice como, venga, espere. Entonces, yo soy el que avala el talento de ese otro. Yo soy el que digo, parce, usted es muy bueno. Pero, pues usted terminó haciendo electricidad. pero a veces cuando no hay talento, así se quiera, no se puede. O sea, yo siempre quise pintar, nunca llegué a eso. Siempre quise jugar fútbol y jugar con la izquierda y, o sea, por más que traté, hice el esfuerzo y trataba y trataba y trataba, nunca se dio. Es que creo que ahí hay una cosa particular y es que no es solamente tratar ni intentar. Es que también la habilidad es de hacer. Sí. O sea, si yo trato a la primera y no me sale, y a la segunda trato y no me sale, o intento a la tercera y no me sale y me aburro. ¿Sí? Entonces el talento, parce, usted lo puede tener. Pero si no soy juicioso en el hacer, pues nunca lo va a desarrollar. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 eso está clarísimo, está clarísimo. Claramente, sí vamos a encontrar, y aquí ya son juicios de valor, porque esto es lo interesante del tema. Para mí, determinados ejercicios plásticos no son técnicamente buenos, o sea, ahí no hay talento, ¿sí? Hay una habilidad, pero para mí eso no es talento. Se le inventaron un concepto alrededor. Y puede que me crucifiquen por lo que yo vaya a decir en este momento. Pero muchas cosas de la obra de Fernando Botero no tienen que ver con el talento. Es más bien que tienen que ver con la creación del concepto. El concepto de la obesidad mórbida y de la representación obesa del mundo. Es talento, o sea, ahí no hay talento. Eso es creativo. Es creativo. Pero si uno va a ver la ejecución técnica, a comparación, porque es que ahí también entran las comparaciones, por eso son juicios de valor, de otros artistas, uno diría como, uy, esa pincelada está como maluquita. Pero no sería también un talento, digamos, no puede que no tenga el talento y la técnica de la pincelada de Botero, pero para mí
también es un talento poder entrar en el juego. O sea, poder tomar este concepto y engancharse y meterse en ese Pero ¿quién lo circuito. mete? Obviamente él entra, pero él entra y aprende a jugar, porque es que Totalmente. puede haber muchos con, con mejor talento que él que no están jugando, el juego y no entran en ese circuito de legitimación. O sea, que también hace falta una parte como de ese talento de interactuar, de esa necesidad social de decir, mire, yo tengo esto. Y venderse a sí mismo con ese concepto que, como tú dices, puede que no tenga la mejor técnica. Pueden haber 1000 pintores mejor que él en cuanto a técnica, pero él pudo ponerse en juego. Y eso para mí también es un talento. Ese podría ser el talento del hombre. Claro. No, Y no es el único, ¿no? Hay miles de artistas que están jugando y saben jugar el juego. de Como hecho, otros que se quedan encerrados con sus cuadros debajo de la cama. sí, claramente. De hecho, ya entró. O sea, ya está legitimado. Obviamente, está recontra legitimado. Y lo juzgaron y lo midieron y lo pesaron y dijeron sí, dijeron no. ah, pero el man se mantuvo. Se pudo mantener. Se mantiene y está Y arriba. hoy sigue manteniéndose, hoy sigue facturando lo que tú quieras. ¿Mm? Con una idea. El mundo ve eso. ¿Sí? Pero no necesito de más. O sea, era un concepto tan fuerte, ahí es donde voy que la parte creativa, era un concepto tan fuerte que le dio para jalar hilo y seguir jalando hilo durante 50 años. Y ese es el concepto creativo. Exacto. ¿Sí? Pero si nosotros, y habrán detractores o habrán gente que va a decir, sí, otros van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Es nuestro mejor exponente. Para gustos los colores y los artistas, como la música. Sí, sí, sí. No, eso está clarísimo y no lo vamos a debatir acá. Y eso no es una cuestión de debate. Sin embargo, todos los que le dicen que no, alguien me dijo un día, hasta la mala propaganda vende. Claro, en publicidad, como dicen los publicistas o decíamos los publicistas en otras épocas, que hablen, aunque hablen mal de ti, pero que hablen. O sea, lo Claro. importante es estar posicionado en ese medio y que estar ahí en ese circuito, Entonces, circulando. ahí hay una cuestión en que podemos ver claramente que hay un concepto idea. Puede que el hombre con el paso del tiempo haya mejorado técnicamente. O sea, yo no estoy diciendo que lo que Botero pintó al principio sea lo mismo o sea igual a lo que está pintando hoy, si es que aún sigue pintando. Puede que sean técnicamente haya elevado su línea de trabajo. Es decir, puede que al principio no fuera talentoso, pero con la habilidad trabajada, digamos que hoy, supongamos, es un ejercicio de suposición, está siendo talentoso. Ahora, que para un sector del mundo del arte no lo sea, no implica que no tenga. Lo están validando de una forma negativa, pero lo validan, Claro. ¿cierto? Como otros que lo validan de una forma positiva solo por el concepto idea Sí. y la representación. Ya con eso tuvo. Con eso tú. Así, Y así hay muchos artistas. hay un caso que a ti te gusta muchísimo, es del señor Murillo, Sí. ¿sí? Te fascina Murillo. Una cosa que uno dice Murillo y uno va a ver, no es bueno. Su trabajo es, digamos que es un trabajo de cero, ¿sí? Para mí vuelve y juega lo que... Es el mismo caso Botero. Se sabe mover, se sabe, o sea, tiene claro qué quería. ¿Sí? Eso también es importante, o sea, llega con las personas que tienen que llegar, se junta y articula todo este tema alrededor de él. Claro, Entonces, hablan de él, talentoso. hablan, ¿cómo? Plásticamente es talentoso. No quiero hacer ese juicio de valor desde la plástica, no lo quiero hacer, pero sí lo admiro por la capacidad que tuvo de llegar a donde pudo llegar, con la dificultad de donde venía. O sea, me explico, no tenía los accesos a ese nivel y él logra llegar a Londres, logra estudiar y logra meterse en ese circuito tan complejo. Para mí eso es una habilidad
genial. O sea, Pero saben dale, pues es un talento de poderse mezclar en esa sociedad. O sea, si hay un mundo más cerrado que el mundo del arte, sí, totalmente de y acuerdo. lograr entrar y lograrse hacer validar por un galerista, que ahorita se me va el nombre del galerista que es de él en estos momentos. Podrá ser un mercader cualquiera, un de humo, o puede ser el genio de genios, el curador más grande que identifica a los artistas, pero lo puso y lo puso a la venta y lo puso en ese escenario de top. O sea, Murillo está ahorita aquí arriba. Y sí, genera negativos, positivos, pero ¿qué genera esos negativos, positivos? Un contrapunteo que lo único que hacen es que hablen de y lo inflen y lo inflen. Y podríamos, en ese orden de ideas, digamos en el caso Murillo, en el caso Botero, bueno, en los casos que hemos tratado el día de hoy, ¿son disruptivos? No creo. No creo porque no están haciendo una creatividad, o sea, no están rompiendo el campo como lo hicieron otros, como lo hicieron los creadores de las vanguardias, por ejemplo. O en otros campos como la física, o sea, la física antes era una y después de Copérnico fue otra. O sea, se abre el campo para otros niveles de física. O en este caso, en el arte, los disruptivos fueron los que abrieron otros estilos, crearon nuevos estilos. Entonces, hablamos, por ejemplo, de los cubistas. Entonces, abrieron otra línea. Entonces, fueron disruptivos, rompieron lo que venía y abrieron otra vertiente. Pensaría que aunque Botero no tiene talento, o bueno, eso es, perdón, Corten. aunque Botero ha ido trabajando en su talento y ha pulido su habilidad, sí, con una sola idea, per secula seculón, el tipo es un genio. Claro, para mí lo es. Es, Porque es que es un genio. las habilidades Y son entonces varias. vemos que la genialidad a veces no tiene mucho que ver con el talento o con la creatividad. O se amarra uno o se amarra al otro. Pero cuando hablamos de un genio completo es porque logró amarrar las dos, Claro. ¿sí? Y lo logró. Caso Murillo, pienso que puede ser técnicamente muy bueno, es decir, hábil, no es talentoso. Es Y hábil socialmente también. Es que esa habilidad también, ¿por qué la demeritamos? O sea, es que no, pienso yo que no se debe demeritar, porque esa también es una gran cualidad de poder interactuar. Hay una inteligencia que ahorita se me va cómo se llama, es una inteligencia que interpersonal, es interna, y la otra es precisamente la de moverse en ese ámbito social y lograr posicionarse. O sea, un muchacho que viene de la paila, llega a Londres y logra eso. ¿Tú sabes cuántos artistas ya posicionados, ya legitimados por el mundo del arte quisieran estar en las galerías donde está Sí, claro, ese señor? claramente, claramente. Y colgar sus cuadros en las casas de donde el señor Murillo las cuelga. Pero Exacto. por supuesto, ¿sí? Pero siento que es hábil, técnicamente es hábil. Y socialmente es, También es algo que no voy a entrar a discutir, ¿m? Pero en su aporte a la plástica, bueno, pero eso sería, ay, eso sería un buen tema para no es, otro, no es disruptivo, no es disruptivo sí, y para mí pues no es genial. Pues mi visión del mundo puede ser muy corta y puede que yo no esté viendo cosas que el galerista o las personas que lo avalaron como artista hoy vean. Si hay una idea de representación del mundo, sí, claro. tiene el concepto, tiene la habilidad, pero talentoso. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, conceptualizando, Solo, solo quería poner esa idea para poder, o poner ese ejemplo de manifiesto para poder ir cerrando frente a la construcción del concepto
de cómo entendemos tú y yo el tema de ser talentoso, creativo y genial. Exacto. Entonces, desde la creatividad, entendemos que la creatividad no es algo que se da por sí sola, sino es una interacción entre lo simbólico cultural, el ámbito social y la persona. Cuando se juntan esas tres, tenemos ese acto creativo, que puede ser simplemente conceptual y quedarse en un concepto o una idea. Tenemos el talento, que es algo natural, algo innato, que nace contigo, y tenemos la habilidad, que es algo que se desarrolla a través de la dedicación, la práctica y la experticia, que hace que tú una habilidad y un talento lo lleves a niveles de maestría. Y está la genialidad, que podríamos decirlo, es una mezcla entre esa parte creativa, todo ese capital simbólico que trae, todo ese capital social, El proceso. lado, todo ese proceso creativo que viene ahí, juntado con un talento Y una habilidad muy trabajada. y una habilidad muy trabajada. Nos da la genialidad. Pero también recae, y ahí falta el cliccito, y es que tiene que ser disruptivo. Y esa disrupción será avalada por el círculo social. Por el círculo Puede social. que no el inmediato, sino el que viene a futuro. Sí. O mucho tiempo después. Pero un montón de tiempo después. Listo. Entonces, creo que quedan claros esos tres conceptos, con los cuales vamos a seguir trabajando. Porque, ¿por qué queríamos hacer este episodio y dejar claro cuando hablamos de creatividad, talento, genialidad, habilidad, todo este tipo de términos que nos parece importante aclarar para todos los que nos están viendo? Porque más adelante en estos desarrollos de tertulia alrededor de la cultura visual, pues van a ser importantes que lo tengamos claro. Ya no nos vamos a devolver, sino haremos una remisión a este episodio para que tengan claro cuál es el concepto desde el cual nosotros tomamos posición para lo que venimos a decir en este podcast, en estos episodios que estamos haciendo. También tener en cuenta que nosotros no tenemos verdades conceptuales absolutas Así es, y, está claro. y que en la medida en la que ustedes también escuchen esto y puedan generar sus propias definiciones, pues sería chévere que también nos las hagan saber y las podamos discutir eventualmente. Sí, por favor escríbanos qué temas quieren que tratemos, qué quieren que nosotros hagamos para hacer estas charlas más amenas cada vez. Agradecer siempre a nuestro colectivo Pazuzu en la ciudad de Guanajuato, México. Son las personas que nos ayudan en todo el tema de producción. A el Arturo Hernández, que es nuestro editor, y a la persona que nos ha ayudado en toda la parte gráfica y desarrollo de este canal y de este proyecto llamado Camino Observante. Bueno, Willy, entonces cerramos con eso. Nos escuchamos en un próximo leído. Y pase una linda noche o tarde o mañana en donde quiera que se encuentren. Nosotros somos Canino Observante. Gracias, Willy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Síganos, no olviden.